Horario de atención de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 13 horas y en la tarde de 15 a 19:30. COD, Centro Óptico Digital, calidad y excelencia en el servicio. Ya en la pantalla de Polar Comunicaciones y en todas las pantallas de las plataformas de Polar. Les voy a contar condiciones climáticas. Inmediatamente saludo a nuestro siguiente invitado. En estos momentos, en la capital de Magallanes, Punta Arenas, hay 3 grados de temperatura con una sensación térmica de 0 grados. Bajó un poquito la sensación térmica. Natales tiene 1 grado con sensación térmica de 1 grado también. Torres del Paine 1 grado con sensación de -1, Tierra del Fuego Porvenir 3 grados con sensación de 0 grados y en Cabo de Hornos, Puerto Williams, donde está nevando, hay 2 grados, va a seguir nevando durante toda la jornada y -2 de sensación térmica. Está en línea, ya lo ven en pantalla, ustedes los saludamos al concejal Arturo Díaz Valderrama. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, Mauro, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. ¿Crees que tiene que volver la cuarentena? Creo que sí. ¿Punta Arenas? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, por las cifras, ¿por qué? Por las cifras, porque indudablemente estamos en medio de un rebrote. Yo recién estaba viendo noticias internacionales. En Corea está pasando algo similar y habían prácticamente erradicado la curva de contagio y nuevamente están volviendo a las mismas cifras del primer brote y a nivel mundial se está repitiendo esto. Entonces tenemos que tener harto cuidado. Tenemos las condiciones en Punta Arenas para que esto ocurra. Estamos en pleno invierno nuevamente, por lo tanto yo creo que sería una medida acertada. Desde el punto de vista sanitario, ojo, y tenemos también el punto de vista económico, que ahí es donde tenemos una serie de problemáticas, el famoso quédate en casa, pero también la gente tiene que comer. Sabemos, y yo he visto tu programa varias veces, que varios personeros políticos, incluso de gobierno, han dicho que la ayuda estatal ha llegado bastante tarde, no está llegando como corresponde, y eso indudablemente que frena las posibilidades de hacer una cuarentena efectiva. Yo planteaba también hoy día en la mañana, Arturo, justamente aquello, está bien, de estas varias realidades en las que estamos viviendo, pues esto parece muchos universos paralelos, multiversos, ¿no? Porque mientras hay gente que se mete a una propiedad privada, un recinto privado como el Andino, la señal para los hijos, para las hijas ese domingo es pésima, ¿no? Es decirle, hijo, no hay ningún problema, tú puedes saltar una reja o romper un candado o meterte, pero esa misma gente después, si le llegan a entrar a su casa, van a ser los primeros, a primera hora del día siguiente, en estar en tribunal haciendo la denuncia y hablando de los delincuentes, etcétera. Es muy feo, es muy malo lo que pasó el domingo con el Andino, pero hay otras realidades, porque uno dice, bueno, sí, se está pidiendo cuarentena, pero ya se tiene planificado y ordenado de que si es que volvemos a la cuarentena, ¿cómo vamos a ayudar a la gente que no va a poder tener las luquitas para poder comer día a día? No, mira, nosotros lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Tú piensas que el gobierno, y eso ha sido muy claro, que el gobierno de Sebastián Piñera dijeron en primera instancia desde el mes de enero que estaban preparados para enfrentar la pandemia. En febrero se dijo que estábamos mejor preparados que Italia y después en marzo se dijo que no estábamos preparados. Y por un lado está la preparación desde el punto de vista sanitario y por otro lado la preparación desde el punto de vista económico, y yo creo que ahí estamos al debe. El sistema de distritos municipales, por ejemplo, es algo que todavía no está funcionando de manera óptima y ya estamos a punto de cumplir los 3 meses. Eso, desde mi punto de vista, es impresentable. Uno como concejal, y yo he visto también entrevistas a otros concejales y concejalas que todos los días recibimos diferentes reclamos. Hay gente que ha sido desalojada de sus viviendas y no es algo que uno sea un dato que no tiene sustento. Yo tengo nombre y apellido. Yo me acuerdo que tú entrevistaste también, tú entrevistaste una persona, Almendra se llama, que tuvo que abandonar la casa que arrendaba con sus 2 hijas porque hubo un desfase entre el pago del arriendo y lo que se había prometido. Incluso el alcalde había ofrecido intermediario y aún así no resultó. Entonces la situación es bastante crítica y paralelamente a esta falta de ayuda oportuna estatal y municipal aparece el lado positivo y el lado bonito de esto, que vemos que cada día más organizaciones comunitarias, organizaciones propias del territorio se organizan para tratar de entregar el sustento a los vecinos a través de ollas comunes, de cajas
de alimento que sin burocracia están llegando a los sectores que el gobierno no ha llegado. Esa es la otra realidad, por eso yo hablaba de tantas realidades, de este multiverso en el que estamos, esas otras realidades que muchos no saben y que las ollas comunes han vuelto como si fuese de 1982 en nuestro país. Así es, y no solamente las ollas comunes, también las ayudas en alimentos, y es realmente impresionante. Yo he tenido la oportunidad de participar con algunas organizaciones y el trabajo que están haciendo es un trabajo hormiga, un trabajo anónimo, basado solamente en aportes de la gente, y es un trabajo maravilloso el que se está haciendo. O sea, yo invito a la gente a participar, a aportar las mesas solidarias, por ejemplo, este concepto nuevo de que hay gente que lleva las cosas y quiere donar, y se dejan en una mesa y la persona que necesita va y la saca, y no se le pide registro social de hogares, no se le pide absolutamente nada, sino simplemente a conciencia. Si tú necesitas algún tipo de alimento, vas y lo sacas. Y yo la otra vez tuve la oportunidad de observar eso, la Silva Enrique, y es bonito porque llega gente a donar, deja sus cosas, se va, al rato llegan personas que necesitan, y tú ves que Sí, y que poco se sabe, ¿eh? Bueno, los medios tratamos de invitar a la gente, pero que poco se sabe de cómo van resultando estas mesas solidarias, estas ollas comunes. Pero lo vamos a ir haciendo cada vez más público, visibilizándolo, porque es importante, porque con lo que sucedió, Arturo, yo no sé cuál es tu pensamiento, pero con lo que sucedió el día domingo y lo que uno está viendo, que hay mucho desinterés, como indiferencia de parte de la población, uno dice, vaya, realmente hay gente que sencillamente o no está cachando o prefiere de que esto vuelva a esa, entre comillas, normalidad en la que vivíamos hace algunos meses, que yo no veo cuándo se pueda volver a aquello, ¿no? Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Mauro? Yo creo que ha habido un error comunicacional por parte del gobierno regional en el sentido de culpar, entre comillas, de cierta manera, este rebrote solamente a las pesqueras. Y queda en el inconsciente colectivo que si tú no trabajas en una pesquera o no tienes un familiar que trabaje en una pesquera, no tienes riesgo. Que hemos visto que han enfocado solamente ahí el problema, siendo que yo veía hace un rato la entrevista a Miguel Sierpe, consejero regional, tiene absolutamente toda la razón. Esto no se limita solamente a las pesqueras, no tenemos fiscalización en las personas que están llegando, hemos sabido de vuelos que han llegado con 300 personas sin distanciamiento social. El control de temperatura no sirve, y Miguel lo dijo muy bien, es algo que nosotros llevamos diciendo hace muchísimo tiempo. Si tú, Mauro, en este momento tienes fiebre por cualquier cosa, 39,5, te tomas un gramo de paracetamol y te aseguro que a la hora vas a tener 36 y tanto. Si para eso están los medicamentos. Y todos sabemos también que incluso hay gente que está infectada por el COVID-19 y es asintomático. Claro. Por lo tanto, tú puedes estar infectado, y lo otro, y la fiebre aparece en el 58% de las personas infectadas. Por lo tanto, se está midiendo solamente un síntoma, y los otros se miden por declaración jurada. O sea, usted tiene tos, tiene dolor de cabeza, le duele el cuerpo, indudablemente que la persona que viene acá por motivos laborales, o que esté muriendo, no lo va a decir. Pandemia que vive en Santiago va a venir contento a trabajar a Punta Arenas en invierno? Yo creo que no. Sobre todo los obreros, los que hacen el trabajo pesado, yo creo que no, vienen exclusivamente por necesidad, y es ahí donde no hemos sido capaces de poner el freno, habiendo tanta mano de obra regional que está cesante. No, pero se dice desde las empresas constructoras, desde las pesqueras, desde las de que no hay mano de obra, sobre todo especializada, pero me han hablado de mano de obra en general a nivel local. ¿Dónde están los datos duros de eso, digo yo, no? Es decir, ¿sabes? Nos falta tanta gente, y además si faltara, si fuese tan así, ¿dónde está la responsabilidad empresarial de capacitar a la gente para que en mediano o largo plazo finalmente no falte mano de obra? Porque yo revisé los diarios de la década del 90, Arturo,
y el tema de la mano de obra era escuchar, ver o leer las mismas frases que se dicen hoy día. No, es que en Magallanes no hay mano de obra. Sí, indudablemente que tienes razón en ese punto, y si bien es cierto, no existen datos duros al respecto. La conversación con las personas nos dice otra cosa. Sí. Yo te podría enviar pantallazos de gente que me escribe, pero indudablemente que uno, para hacer denuncias serias con nombre, apellido, empresa, etcétera, necesita los datos duros. Y es ahí hasta donde llegamos por temor de la gente a ser despedida. Ese es el gran problema que yo creo que tenemos. O sea, ¿miedo? Sí, pues. Sí, a mí me han llegado mucha gente que me dice, oye, en tal empresa llegaron 30 personas del norte, al otro día empezaron a trabajar, le arrendaron una casa, viven todos juntos, y yo le digo, bueno, necesito el nombre de uno. No hicieron la cuarentena, me imagino, ¿no? Obvio, obvio. Si tú vas a traer personas para trabajar, no las vas a tener 14 días. Incluso hay muchos roles que son de 14 días. O sea, justo el tiempo que debería durar la cuarentena. Medio, lo dicen personajes políticos, trabajadores, los mismos vecinos, y aún así no hemos tenido un caso de fiscalización seria en el cual se diga tal empresa está trayendo gente del norte, que ojo, no es algo que esté prohibido y que se ha hecho siempre, pero en esta condición lo mínimo es exigir las medidas sanitarias mínimas. Oiga, lo que era un secreto a voces era la llegada de Mauricio Bamón de la Convergencia Social. Lo entrevisté la semana pasada, estuvimos conversando con él. ¿De dónde se estaba conversando? ¿Por qué llega Mauricio Bamón, de según tu punto de vista, que es presidente de Convergencia Social, Arturo, a el partido liderado por ti a nivel regional, Convergencia Social? ¿Qué llega a aportar Bamón desde a Convergencia y se busca un doblaje en las elecciones municipales para que pueda salir tú y Mauricio, por ejemplo, tener dos representantes comunales, o que él ocupe, entre comillas, no ese espacio del Frente Amplio o de Convergencia en este caso en el Consejo, y tú poder ir a una alcaldía? ¿Cómo se estaba analizando aquello? Mira, con Mauricio Bamonde, desde el principio de nuestro trabajo en el Consejo Municipal tuvimos muchas similitudes en los temas municipales. Si tú analizas las votaciones, que hasta altura son cientos, yo diría que en un 90% de las veces estábamos totalmente de acuerdo, y empezamos a analizar temas municipales, empezamos a hacer trabajo en conjunto y nos fuimos dando cuenta. Mauricio se fue dando cuenta que tenía mucha similitud con la forma de actuar nuestra, y cuando digo nuestra, estoy hablando del Partido Convergencia Social, ya legalizado aquí en la región de Magallanes, y por una serie de cosas que pasaron en el Partido Radical. Acuérdate de la inclusión de Karim Bianchi, por ejemplo, como candidato, una persona que militó un día y posteriormente fue candidato, y otras cosas que pasaron, que no las voy a mencionar porque se manejan en la interna y no tengo nada que decir de un partido en el cual yo no milito. Indudablemente lo llevaron a decepcionarse, y vio que la similitud ideológica estaba junto a nosotros. Lo estuvimos conversando varios meses, no fue una decisión de un día para otro, hasta que Mauricio personalmente decide inscribirse en el partido y militar con nosotros. Yo creo que es un inmenso aporte, y está trabajando ya como militante más. Ahora, en relación al tema eleccionario, que sé que es un tema que preocupa mucho, nosotros como Convergencia Social no hemos tomado aún definiciones claras. Una de las posibilidades es que tengamos un candidato alcalde, alcaldesa, no lo descartamos, pero pensamos que tenemos que crear un gran bloque opositor, porque creemos que no tenemos que
volver a cometer el mismo error de las elecciones de alcalde recién pasadas, en que fueron, si no recuerdo mal, alrededor de 12 candidatos de centro izquierda. Sí, creo que terminaron siendo 8 o 10, pero sí, se diversificó, sí, mira, porque tú piensas, estaban los candidatos grandes, por decirlo de alguna manera, que estaba Ramón Lobos, Bocasi, Jessica Bengoa, no recuerdo quién más. Víctor Aguilar, sí, el otro Aguilar que trabajaba en el municipio, etcétera. Entonces, bueno, dejémoslo en 10, pero es impensable, a pesar que hay que ser honesto, Ravanich ganó incluso sumando todos los votos de la oposición. Todos los votos, sí, fue como, entre todos sacaron como 12.000 y Ravanich sacó 15.000. Pero en un escenario de ese tipo es imposible volver a ganar. Ahora, tampoco nosotros creemos en este discurso todos contra la derecha y nos ponemos en una cuestión netamente eleccionaria porque hay que avanzar a la derecha. Creemos que hay que tener bases ideológicas, programáticas y también de otros factores que nosotros consideramos muy importantes, como son la probidad y la transparencia en el actual político. O sea, y en ese aspecto nosotros estamos dispuestos, y de hecho ya hemos conversado con el PS, con el Partido Humanista, hemos conversado con el PRO, con el Partido Radical también, y estamos en una serie de conversaciones tratando de aunar esfuerzos y criterios para afrontar una elección de la manera más unida posible. Arturo, aunar esfuerzos para hacer una primaria y sacar un candidato único, por ejemplo, de la oposición, ¿esa es una de las alternativas? ¿O ungir un candidato que los represente a todos? Tenemos que ver los mecanismos, tenemos que ver primero lo que yo te decía, vamos paso a paso. Primero tenemos condiciones previas que nos aseguren que lo que queremos para Punta Arenas es exactamente lo mismo, cumplimos con algunos límites básicos de probidad, de transparencia, etcétera, etcétera, y en base a eso, una vez que tengamos todo eso definido, tenemos que entrar a la segunda parte de la conversación de cómo vamos a afrontar las elecciones, pero nosotros como Convergencia estamos dispuestos incluso a articular esto y tratar de lograrlo. Ya, en ese caso, ¿ustedes ya tienen definido su candidato? Porque ustedes van a llevar un candidato como Convergencia. Mira, de precandidatos, ir a primarias, etcétera, o bien seguir en el cargo concejal, o darle paso a nuevas personas. Mira, una de las cosas que nosotros hemos conversado, que hay mucha gente que en este momento vive, y cuando digo vive, todo su ingreso económico y todo lo que desarrolla, depende de su permanencia en la actividad política. Afortunadamente, y hablo por mí personalmente, yo no tengo ese problema. Para mí la actividad política ha generado un desgaste también físico, emocional bastante importante, y lo hago por vocación. Yo llevo más de 30 años metido en esto, a pesar de que ahora recién que tengo un cargo de elección popular en el cual me he visibilizado más, pero no es algo que yo necesite, por ejemplo, para subsistir. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo estoy abierto a todas las opciones en bien del colectivo. Si a mí se me dice, ¿sabes qué, Arturo? Yo creo que cumpliste tu ciclo y hay otras personas que tienen que ocupar tu lugar, perfecto, y yo trabajaré en las campañas de esas personas. Si me dicen, tienes que ir a candidato a alcalde, a candidato a concejal, lo que sea, lo analizaremos en su conjunto y veremos la mejor opción para ni siquiera para Convergencia, yo creo para Punta Arenas. Y yo soy un convencido que nosotros somos una buena opción para darle un giro radical al municipio de Punta Arenas, tanto a nivel de alcaldía como de concejales. Hay ejemplos a nivel nacional en los cuales cuando la gente se ha atrevido a entregar la administración municipal a nuevos partidos, a gente que no lo ha hecho, Recoleta, Valparaíso, etcétera, se pueden hacer cosas innovadoras que vayan en beneficio de la gente, y esta primera cara del Estado, que es el municipio, realmente se puede transformar en algo más participativo, más democrático y menos segregador. Arturo, ¿se está conversando con todos los partidos de la oposición, la democracia cristiana incluida, por ejemplo, o no necesariamente?
No, nosotros, mira, somos súper claros en relación a los últimos hechos y a lo que ha pasado con el Partido Demócrata Cristiano a nivel nacional. No tenemos mayor afinidad. Si tú recuerdas lo que yo te dije hace un par de minutos, una de las cosas que tenemos que tener son afinidades ideológicas básicas, en las cuales nosotros lamentablemente no tenemos puntos de acuerdo. Sí hemos visto algunos destellos en la democracia cristiana a nivel regional que van en contra de eso y que algunas veces están en contra de sus directrices nacionales, pero también falta una posición más clara al respecto. Y ya, mientras eso no ocurra, nosotros, insisto, no se trata de todos contra la derecha y todo el que quiera que no gane la derecha, venga para acá y después vemos cómo nos arreglamos, vemos quién está a favor de la AFP, quién no, quién está a favor del postnatal de emergencia, quién no, eso lo arreglamos después. No, para nosotros hay lineamientos básicos en los cuales tenemos que conversar y de ahí proyectarnos las cosas futuras. Ayer hablaste del Partido Humanista con Vladimiro en la radio Antártica, te escuché en la mañana, o sea, escuché después porque en la mañana yo hago programa, pero alcancé a escuchar una parte y hablabas del Partido Humanista respecto de que desde el nivel central el PH ha dicho que ellos no tienen candidato a alcalde ni precandidato a alcalde en Punta Arenas, siendo que todos fuimos testigos y lo vimos del lanzamiento que se hizo el año pasado, poquito antes del estallido social, del profesor Luis Legaza como candidato del Partido Humanista, con su presidente regional acá sentado al lado. ¿Qué pasó en las últimas horas o en los últimos días? ¿De dónde sale esta información? Porque tú dices, es una primicia, lo voy a contar, te escuché, ¿no? De que el PH nos ha dicho desde el nivel central que está sorprendido y que ellos no tienen candidato a alcalde en Punta Arenas. Mira, primero dejar en claro que a Luis Legaza yo lo encuentro un inmenso aporte a la política regional. Si en algún momento él se siente identificado con el Frente Amplio, igual tenemos que conversar y tenemos que ver qué cosas en conjunto tenemos y cómo podemos afrontar lo que se viene. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Porque en este ciclo de reuniones que hemos tenido con otros partidos, nos reunimos con gente del Partido Humanista acá en Punta Arenas y ellos fueron los que nos comentaron eso, que oficialmente no tienen candidato a alcalde ni alcaldesa aquí en la ciudad de Punta Arenas y que lo que vimos el año pasado, y voy a ocupar la palabra textual, fue una arrancada de tarro de un par de militantes. De acá, textual, a nivel local. De acá, de Punta Arenas, sin ni siquiera la venia de el PH de acá, menos a nivel nacional, y había un comunicado del Partido Humanista a nivel central que iba a salir, pero justo fue el estallido social, indudablemente eso ahí pasó a segundo plano y no tenía absolutamente ninguna importancia, pero yo te invito, Mauro, a que converse con la gente del PH acá. Ellos son los que tienen la respuesta. Yo te digo lo que nos dijeron a nosotros en una reunión. Yo pregunté si esto lo podríamos verbalizar, exteriorizar y contarlo a la gente que nos pregunte. Nos dijeron que sí, así que eso fue lo que nosotros hicimos, pero no obstante, sí creemos que Luis Legaza es una persona que eventualmente se podría identificar con el Frente Amplio, porque de repente su discurso es bastante ambiguo, porque él está en contra de los partidos políticos, etcétera, pero busca una candidatura al alero de un partido político. Entonces ahí hay algunas contradicciones que seguramente en algún momento las vamos a conversar. Oye, Arturo, tú dices, si es que se llegase a identificar con el Frente Amplio, yo por lo que me recuerdo, Luis Legaza trabajó por las candidaturas de Gabriel Boric, fue parte del Frente Amplio, incluso llegó a ser carta del Frente Amplio para la alcaldía de Punta Arenas hace algunos años. De ahí parece que, claro, se distanciaron, o sea, claramente estuvo representado por el Frente Amplio en algún momento, ¿no? A ver, que hay que ser claro, a mí me gusta ser súper honesto. Luis Legaza fue 4 días candidato a alcalde. ¿Qué fue lo que pasó cuando fueron las primarias internas dentro del movimiento autonomista? Tú sabes que pese a Convergencia Social, en la elección entre Jessica Bengoa y Luis Legaza gana Luis Legaza. Luis Legaza era nuestro candidato a alcalde, patrocinado por el movimiento autonomista, por Gabriel Boric, etcétera, todo lo que él ahora odia, y no fue candidato a alcalde exclusivamente por un problema legal. Lo que pasa es que él era militante del Partido Socialista, está inscrito en los registros y no lo sabía o no se acordó, y cuando se fue a gestionar la inscripción, el CERVEL dijo, no, sabe que no puede ir de candidato porque usted es militante del Partido Socialista y solamente puede ser militante del PS. Y después de eso ya se genera la salida de Luis, que fue lamentable para nosotros,
y su cambio de discurso en el sentido de renegar total absolutamente los partidos políticos, etcétera, siendo que había sido candidato a alcalde por un partido, por un movimiento político. Si bien es cierto, no éramos legal, para nosotros da exactamente lo mismo, porque lo que cambia es si está en el cervelo o no, pero nosotros, cuando éramos movimiento autonomista, funcionábamos como un partido político, con directiva, etcétera, etcétera. Ya, o sea, deja la puerta abierta de la conversación, no sé si para arreglar las cosas, pero sí para hablarse personalmente las cuestiones. Es que yo creo que tenemos que conversar con todos los que en su momento manifiesten una posición similar a la nuestra. Y si en algún momento Luis Legaza, cualquier otra persona, dice, oye, nosotros creemos también en un municipio similar al que creen ustedes, etcétera, etcétera, indudablemente que podemos conversar. Si, oye, yo tengo muchas más coincidencias ideológicas con Luis Legaza, por ejemplo, que con la democracia cristiana. Y soy súper claro en eso. Arturo Díaz, concejal. Muchas gracias, Arturo. Presidente de Convergencia Social también a nivel regional. Muchas gracias, Arturo, por la conversación a esta hora de la mañana. Gracias a ti, Mauro, y llamado a la gente a cuidarse. Esta cuestión no ha pasado y podemos estar a las puertas de una segunda oleada que sería realmente terrible para nuestra ciudad, porque ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de trasladar gente al norte del país. Así que, ojo, a cuidarse. Tal cual. Chao, Arturo, muchas gracias. Buena jornada. Chao. Que estén muy bien. Chao. Pausa, 10 en punto, 10:01 ya. En los próximos minutos conversamos de esto y otros temas también con el profesor Luis Legaza. Pausa, venimos.